Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal oficial de Oxnard Online, trayéndoles noticias, spoilers y novedades del universo de Mu Online y sobre todo del tío GMO. Como ustedes saben, ya se acerca la temporada 19 aquí en el tío GMO y lo más seguro es que este martes 2 de julio tengamos alguna novedad respecto a esta nueva temporada que se viene muy cargado de sorpresas, más que todo con el renovval de la Grow Lancer. Pues no voy a hablar en detalle de la parte 2 porque eso todavía está para largo aquí en el tío GMO, así que vamos a tocar los puntitos exactos de lo que vamos a tener en estos meses que se acerca aquí en este año 2023. Lo más seguro es que tengamos la Season 19, episodio 1 y episodio 2 a partir del mes o a fines de julio o tal vez a inicios de agosto, así que hay que estar muy al tanto. No se sabe si va a haber alguna especie de speed server, lo cual lo creo muy difícil, creo que va a ser muy complicado, salvo por ahí algún evento especial que pueda soltar el tío Websen, pues, ¿no? Así que sin más preámbulos, comenzamos con el intro. Bueno comparitos, ahora sí, vamos a entrar a detalles de lo que se viene en esta temporada 19, tanto el episodio 1 y el episodio 2. Mencionarles pues obviamente el renovval de la Grow Lancer, qué es lo que se viene, qué cositas interesantes va a tener este personaje con esta mejora. Para mencionar a inicio es que pues ahora la Grow Lancer va a contar con el adicional del Combat Power, al igual que en la 18 parte 2 se añadió a muchos personajes esta opción del Combat Power, esta adicional option. Parece ser que la Grow Lancer también va a poder contener el tema del Combat Power, y esto se va a aplicar en ítems de nivel 380 hacia adelante. Por decirles, los ítems de Socket como Rectus Lance, el Russell Lightning Lancer, que esto viene a ser la evolución del Rectus, y también tendremos las armas Archangel y el Absolute del Blessed, pues no, las evoluciones del Archangel, el Blessed Absolute también va a poder contener el tema del Combat Power, el adicional, al igual que los ítems de legado como el Blood Angel, Dark Angel, Holy Angel, Sol, Blue, Silver, Manticore y Brilliance, que va a tener pues no los personajes de la Grow Lancer. Va a poder contener todas las armas a partir de nivel 380 de Sockets hacia adelante, van a poder tener el aplicativo, la opción de Combat Power. Tengan en cuenta ese detalle. De abajo pues obviamente que no va a sumarse esta opción. Continuando con lo que se viene para la Grow, también tendremos dos nuevos skills, que es el Oversight y el Will Breaker. Que estos dos skills, la verdad, entre estos dos definitivamente vamos a usar el Oversting, que esto es el mejorcito de todos. La verdad que está buenísimo este skill porque tiene muy buen AOE. Así que si te das cuenta, incluso acá te está anunciando que este skill va a poder tarjetear incluso hasta un rango de 6, como también va a poder atacar a varios en un radio de 6, y también el damage count va a ser de 3 damage por un target, pues, ¿no? Así que va a dar 3 golpes en una sola tocada, pues, ¿no? Las condiciones ya saben, agilidad 1470, entonces quiere decir que va a ser un personaje que va a mantener muchísimo el tema de agilidad, prioridad agilidad, después fuerza, y pues es necesario que tengas el Magic Pin Enchantress en 10 puntos para poder desbloquear este skill. Ya sabes que el Oversign lo vas a poder conseguir a través de moneditas root de 1k, pues, ¿no? Y si quieres probar el Will Break, también recuerda que pues para poder contener este skill tienes que liberar el Increase Break Mastery en 10 puntos, ¿no? La verdad que el Will Break es buenísimo, sin embargo el consumo de AG es mucho más alto y el daño no es tan bueno como él es en el Oversting. Así que no te preocupes, que por ahí tengo un video de cómo se está testeando la Grow Lancer, por ahí te lo voy a estar compartiendo etiquetado en el video. Así que acá está mucho más detallado de qué es lo que te brinda cada uno de estos skills. Pero definitivamente el skill Oversting es el mejor de todos, porque incluso te está dando el debuffo del Blinding y el Freezing, pues, ¿no? También lo que es el tema del Will Break también te está dando el Blinding, pero bueno, si te das cuenta, los skills no son tan antagónicos, mejores que el Master Skill Overtime, pues, ¿no? La mayoría se ha ido por Overtime, hay muchos creadores de contenido, incluso en servers privados he visto que el Oversting está dando mucho mejor, más uso, pues, ¿no? Por decirlo así.
así. Es cuestión de que tú lo puedas testear en un servidor privado si tú gustas, para sacarte de dudas, pues, ¿no? Ahí si quieres probar estos skills, quieres probar el Renovable del Grow Lancer, si quieres puedes entrar al Hostile, al server testing. Ahí en el resumen del video estoy dejando mi servidor si quieres testear a la Grow Lancer con estos dos skills y prepararte y sacar tus propias conclusiones. Recuerda que te estoy solamente informando de lo que se viene en esta temporada 19. Después tenemos el skill Renovable, que es el Shinji Pake, que la verdad que son las mejoras de cada uno de los skills clásicos que ha tenido la Grow Lancer, como la Shinji, la Rachel, la Rat, el Obsidian. Pues ahora tienen ciertas mejoras y las duraciones incrementadas, inclusive en el tema de los buffos, pues, ¿no? Después también se ha añadido lo que es el tema de escudos, ¿sí? Anteriormente la Grow Lancer solo contenía al máximo los escudos de nivel 380, o sea, ítems de socket, pero ahora sí vas a poder obtener escudos de Blood Angel, o sea, escudos de legado, hasta lo que es Blood Angel, hasta lo que es Brilliant, pues, ¿no? Lo que es lo más actual en la Season 19. Sin embargo, he estado notando de que pues por tener el escudo Blood Angel no te aumenta un stats adicional por jugar en conjunto, así que bueno, va a ser una opción muy buena. Era necesario, creo yo, tener una mejora del escudo para la Grow Lancer, porque ya se estaba quedando muy cortos los de Socket, pues, ¿no? Esto es lo que tendría nuestro personaje de la Grow Lancer durante esta temporada 19 y lo vas a poder disfrutar en el episodio 1. Así que vamos con la siguiente noticia, lo que se viene para la Season 19. Bueno, ahora sí también vamos con la siguiente noticia, que sería el nuevo mapa Torment Island, pues, ¿no? En el Torment Island, este es un mapita que sí, realmente no ha sido un refrito de otros mapas ya conocidos. Parece ser que aquí sí se ha pulido y sacar un nuevo contenido. Y pues para poder entrar al Torment Island es necesario que estés en nivel 1280. Y para poder romper el gap, por lo visto, es hasta nivel 1310. Por lo visto, no lo sé, parece ser la información. Hunting Penalty es a partir del 1310. Tener en cuenta ese detalle. Para ir a este mapa te están cobrando 50k de moneda Zen. Y pues obviamente está localizado en Elveland 3. Pues, ¿no? Si quieres ir a buscarlo, entrarlo por la entradita clásica, vas a encontrarlo en Elveland 3, pues, ¿no? Ya saben que en este mapa te van a estar dropeando Excellent Lighting Armor. Y sí, el Lighting Armor, o sea, los set Lighting, es lo último que ha sacado. Es el set delegado, el 10º set delegado que ya tiene Mu Online, pero en esta ocasión en versión Excellent, pues, ¿no? Lo más usual es sacarse las botas y los guantes para el tipo de clase que tengas. Y después también va a estar dropeando los Apocalypse Chaos Combination Amulet Fragments, pues, ¿no? Así que estos vienen a ser los TCA Bone que van a sacar Apocalypse. Así que, bueno, ya más o menos te estás dando cuenta lo que puede contener este mapita del Torment Island. Después tenemos entre este mapa los bichos. Son 3 bichos en esta ocasión, que es el Storm Guardian, el Storm Reaper y el Storm Fiend, pues, ¿no? Que la verdad se ve muy, muy bonito. El diseño lo han hecho muy interesante. Lo que me gusta es que no ha sido un refrito, así que ya sabes dónde puedes diferenciarte de los bichitos, pues, ¿no? Obviamente el Stormfiend viene a ser el bicho más fuerte de todo el mapa. Ahora sí, no me quiero olvidar también que en este mapa va a contener lo que es también los Elite Zone, pues, ¿no? Va a haber zonas élites en el cual estos bichos obviamente van a ser mucho más poderosos e incluso van a botar el tema de buffos para resistencia. Así que esta parte sí te recomendaría, si quieres entrar a detalle cómo es la Elite Zona de Torment Island. No te preocupes, que en el resumen de este video estoy dejando la información, el link, para que tú puedas investigar a detalle sobre este mapa. Así que yo solamente te estoy informando de lo que ya está detallado el informe de la Season 19, todo el contenido, pues, ¿no? Así que lo bueno de estos Elite Monsters que hay en Torment Island es el dropeo, y ahora a continuación te lo voy a estar leyendo. En el Elite Option Convert Fragments también vas a tener la oportunidad, pues obviamente, de sacar fragmentos de los Elite, como también a los Sealed Armor Fragments, los clásicos fragmentos para poder crear los Sealed Blood Angels, así los sellos para poder crearlos. También vas a poder obtener las Golden Crest. También vas a poder tener la Elite Guardian Enchanted Stone, que esto es más que todo son piedritas, pues, ¿no? Los Elite Guardian Stone Eaten Overlighting en 100, en nivel 11, perdón. Level 11, también tienen los Jewel of Harmony,
Esto ya es clásico. Los Garuda Flame, también vas a poder obtener las Garuda Flame para poder crear las alas cuartas. Pero creo que lo más importante de estas Elite Monsters es la Uriel Feather, pues no, te van a estar dropeando las Uriel Feather, las plumitas, para poder crear las alas de nivel 5. Y esto sí tienes que farmear bastante las Uriel Feathers junto con los Cloak Relic, pues no, esto los Relic ya lo vamos a hablar más adelante, porque para sacar las Relic obviamente tienes que estar quemando las alas nivel cuarta, y obviamente vas a tener que quemar también un set Blood Angel con una nueva piedrita Magic Stone, que ya más adelante les voy a informar qué clase de piedrita Magic Stone vamos a tener ahora. Vas a tener una cuarta piedrita Magic Stone especial que solamente se saca con los set Blood Angel, pues no. Así que acá está todo lo que es el drop de las Elite Monsters. Ya sabes, compadrito, aprovecha estas cositas, en especial lo buenísimo que es el Uriel Feather, que vas a poder farmear, al igual que las Garuda Flame, para crear las cuartas y quintas, pues no, eso está buenísimo. Exclusivamente es en el Torment Island, pues no, mapa zona élite, ya sabes. Y obviamente los bichitos se vuelven a repetir, pero obviamente estas son la zona élite, que es a partir de nivel 855, 858 y nivel 860, que es el más fuerte de todos los bichos, pues no. Así que ten en cuenta ese detalle. Recuerda que también absorbe maná y de 15 de AG en ataques, así que bueno, a tener en cuenta la zona élite de Torment Island, pues no. Ahora sí, vamos con la tercera noticia de lo que se viene en la Season 19. Bueno, compás, ahora sí, vamos con la tercera noticia que se viene en esta Season 19, episodio 1. Y es más que todo el Lightning Soul, pues no, el Lightning Set, perdón. El Lightning Set, esto vendría a ser el nuevo set de evolución, la décimo set Mastery, que la verdad pues se ve interesante. Todavía creo que por ahí tengo una imagen de cómo se ve el set Lightning, es muy bonito la verdad. Esta nueva evolución, ya saben que para poder obtener las Lightning Soul te va a estar costando obviamente moneditas root, así que ve preparando tus moneditas root, porque el material se va a mantener igual. Ya saben que te va a cobrar para cada evolución, te cobra 30 Blaze, 30 Soul, un Chaos y un Curation, y obviamente es un 100% de probabilidad. Al igual las opciones más 11 más 16, ya sabes que tienes que tener obviamente el set Apocalypse, ya todo subido, pues no, las opciones ya sabes con cuáles te va a salir. Y pues bueno, esto sería el set, lo puedes usar a partir de nivel 1500, ya saben, el set de Lighting, el décimo set Mastery aquí en Mu Online, pues no. Vamos con la cuarta noticia. Bueno, compás, vamos con la cuarta noticia, pero aquí sí tengo que hacer un paréntesis, porque ahora sí vamos a hablar sobre las nuevas habilidades que se van a aperturar, más que todo conocido como la quinta Evo Mastery. Sí, es la quinta especialidad que vamos a tener dentro del juego. Ya saben que hay varias misiones, la Evo 1, la Evo 2, la Evo 3, la Evo 4, ahora la Evo quinta, pues no, la Evo 5 por decirlo así, que es la quinta especialidad que vamos a tener, pero esto se va a habilitar a partir de nivel 1200, lo cual pues bueno, va a ser como una especie de cartas que vas a tener que estar farmeando a detalle. Cada uno de ellos va a contener una habilidad especial. Si te das cuenta, para poder las descripciones, bueno, para poder habilitar estas cristas, las Ability Enchantress Stone, te está pidiendo ciertos requisitos, donde puedes conseguir las Ability Crystal Drops, que esto va a ser importantísimo para poder sacar tu misión, perdón, tu cuadro de habilidad de 1200. Acá están los mapas a partir de Burning Ketotun, Kanturu Underground, Ignis Vulcan, Bloody Tarkhan y Torment Island, pues no, son los únicos mapas donde vas a poder adquirir las Ability Crystal Drop para poder obviamente crear las cartas, pues no. Y obviamente aquí está todas las habilidades. Obviamente para desbloquearlo tienes que hacer toda esta cadena de misiones, no queda otra, papá. Y pues obviamente vas ahí en cada socket vas soltando las cartitas para poder soquear cada uno de ellos, pues no. Hay de varios tipos, desde el 1 hasta el tipo 5. Recuerda que son por colores: blue, green a purple. Las opciones de ability card también están acá ya muy preestablecido. Si quieres saber a detalle sobre cada uno de estos slots, te recomiendo entrar a la página, ya sabes, en el resumen de este video. Así que bueno,
ya sabes, para poder crear estas cartas es indispensable farmear las Ability Crystals, pues, ¿no? Las Ability Crystal, como ahí puedes ver en la imagen, y solamente en los mapas élites de Burning hasta Dormant Island, que es el nuevo en esta temporada 19. Ahora sí, recuerda que también, antes de que cambiemos a la otra noticia, que sería la quinta noticia, ten en cuenta que esto va a salir en el episodio 2, o sea, el anterior fue el episodio 1, lo más seguro acá en 2 semanas después del lanzamiento, o tal vez un mes, se habilite el episodio 2 con toda la categoría que se viene de aquí, de las nuevas habilidades de cartas, pues, ¿no? Ahora sí, vamos con la siguiente noticia. Bueno, comparitos, como les mencioné anteriormente, las Ability Cards va a ser obviamente de la mano con la habilitación de la quinta clase. Y sí, se viene la quinta clase, o conocido como la quest Evo 5. Esta quest obviamente lo vas a poder liberar a partir de nivel 1200. Así que es una misión que la verdad es del tantas. Este NPC para hacer la quest lo vas a encontrar en Devias. El NPC se llama Uncie, así que ya sabes, está debajo de la sacerdotisa de la quest Evo 1, pues, ¿no? Así que es muy sencillo, no es nada fuera de lo común, te va a mandar a hacer ciertas misiones, así que tienes que tener en cuenta ese detalle, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, acá ya te dice lo primordial para poder hacer esta quest. Sí o sí tienes que estar en nivel 1200 o a más, pues, ¿no? Y pues ya sabes que acá te está dando la misión de New Power Nuke, pues, ¿no? ¿Qué es esto del New Power Nuke? Si te das cuenta, es para añadir un bufo especial. Por lo visto es un ingrediente que vas a tener que conseguir. En el segundo quest es el New Power Bolt. Esto de acá también, ya obviamente esto se va a habilitar. Esta es la segunda quest. Recuerden que esto es una cadena de misiones, todo esto es una cadena de misiones para poder liberar la especialidad, pues, no, todo lo que es Evo 5. La tercera quest, que es New Power We Area, este es otro más, pero a partir de aquí ya las cositas cambian un poco, porque obviamente ya te está pidiendo los ingredientes. La montura se va a liberar esto progresivamente. Recuerda que al momento de terminar esta tercera quest, la New Power We Area te va a habilitar ahora sí lo que es el tema de la quinta clase, pues, no, pero a la vez también te va a liberar la nueva montura, que es una especie de robot, pero te va a pedir como ingrediente 300 Jewel of Creation, pues, ¿no? Así que tienes que hacer esta clase de quest extra para poder liberar la Gigant Mount, pues, ¿no? La montura de gigante. Acá te está pidiendo cuántas Creation te va a dar, tienes que dar para que pues obviamente puedas completar la misión. Así que no es nada complicado, la verdad. Y pues acá están los robotitos y los diseños que nos va a dar, pues, ¿no? Algunas nuevas habilidades, ya sabes, que te va a dar en AOE el robotito. Por ahí también algunos extra defensa. Me parece que este robot va a compartir de la mano con una montura extra más, así que lo vas a poder desmontar y desmontar cuantas veces tú quieras si no te parece cómodo el robotito, pues, ¿no? Aquí ya están los extras damage, ya saben lo que te está dando aquí, el color normal, el color critical y el excellent, pues, ¿no? De lo que te brinda el extra damage. Así que bueno, esto sería más que todo la Evo quinta. Esto definitivamente voy a tener que hacer un video muy bien detallado, porque hasta yo mismo no entiendo a detalle algunas cositas, pero sí te voy comentando que para poder liberar la quinta clase necesariamente es 1200 y hacer una cadena de misiones hasta 5 misiones al hilo, y en el cual terminas con la montura. Así que no te preocupes por la montura del robotito, porque lo vas a poder conseguir de manera rápida, siempre y cuando obviamente tengas las Jewel of Creation, 300 Jewel of Creations. Así que vamos con la última noticia. Bueno, compás, ahora sí vamos con la última noticia, pero no menos importante de lo que contiene la 19 episodio 2, y es que es la llegada de las alas quinta, ¿no? La quinta evolución de las alitas, lo cual va a estar de cierta manera complicadísimo de crearlas. No va a ser nada sencillo por obvias razones, pues, no es lo más de lo más que tiene el juego. Y si te das cuenta, para poder crear estas, al menos las relic, las quintas relic, te está pidiendo que tengas las cuartas en +3 con opción mínima
carisma más 4, pues, ¿no? Y los requerimientos te están pidiendo 100 Bless, 100 Soul, 100 Chaos, 100 Creation, Golden Crest 100, Uriel Fighter por 100 y 15 millones de Zen para que salga al 100% la Relic. Así que tenga en cuenta el farmeo de joyas y de plumas, que va a ser muy alto. Y pues acá hay una pregunta muy interesante, de seguro te está diciendo: yo, Josnar, pero ¿de dónde consigo las Uriel Fighter? Pues no, ya sabes que los Uriel Fighter los puedes encontrar exclusivamente en el mapa de Torment Island, tanto en el normal como en Elite Zone. Así que ya sabes que las Uriel es importantísimo para poder crear las alas quinta. No solamente eso, también te piden las Golden Crest por 100. Así que bueno, a farmear se ha dicho en Torment Island. Después tenemos algunas requerimientos, ya saben. Esto es lo que yo estaba comentando a mitad del video, que para poder aumentar obviamente el éxito es necesario usar el Heightened Magic Stone. Y el Heightened Magic Stone, esto de aquí son piedritas tipo color morado, que lo vas a poder sacar solamente chicos, con ítems de Blood Angel. Y sí, ítems de legado, ítems Mastery. Solamente puedes sacar estas piedritas para subir el porcentaje de éxito. Si te das cuenta, sin las piedritas, sin nada, sin talisman, sin el toll, te está dando un 24% de éxito. Pero si le agregas un tollcito, solamente te da un 34%. Ahora, si le agregas las Magic Stone, va a llegar hasta un 40% de éxito. Entonces va a estar complicado crear estas alas quinta, pues, ¿no? Y obviamente acá está todos los stats que contiene estas alas quinta. Por default ya sabes cuánto de absorción, damage te va a dar, y los random opciones que te puede dar las alitas, pues, ¿no? Solamente de esta lista, solamente 2 opciones random te puede dar. Así que pues bueno, es cuestión de suerte, pues, ¿no, comparitos? Así que bueno, acá hay algunas imágenes de cómo se ven las alas quinta. Ya en otro video mostraré a detalle todas estas alas. Definitivamente las alas que me han parecido muy bonitas sigue siendo del BK. Por ahí también me ha sorprendido muchísimo del Gun Crusher. Sus alitas también se ven bien Gozu. Ni mencionar de la Slayer, pues, ¿no? A mí me gustan estas 3 alitas que están bien Gozu. Después tenemos también el Wing Core Assembly, que esto también va a ser una especie de mejora para poder sacarlo. Obviamente también te pide un montón de joyas. Y el Uriel Fighter, ya sabes, también esto es importantísimo. Y esto es más que todo para hacer una mejora a las alitas, ¿no? Mejoras de options. Y acá está, mira qué es lo que te va a dar. Y necesitas el Wing Core y Reinforced Stone. Esto se aplica en las alitas quinta también con una mejora. Aquí mismo lo dice, va a ser una mejora extra. Y bueno, se vería de esta forma esa mejora. Imagínate fusionarlo con esto y se va a ver increíble las alas quinta, ¿eh? Vas a poder soquear estas alas quinta. Y bueno, comparitos, esto sería toda la información que te puedo dar sobre lo que se viene en esta temporada 19. Espero que no te hayas aburrido, porque sí, la información es muy alta, sin hablar tampoco de la parte 2 del que se viene el Renoval del Dark Lord, pero eso lo veremos más adelante, porque todavía ni siquiera sacamos la Season 19, entonces no lleva al caso hablarte de las mejoras del Dark Lord a detalle, pues, ¿no? Y bueno, comparitos, no se preocupen, que si tú quieres saber más información sobre qué es lo que se viene en esta temporada 19, en el resumen del video estaré dejando el link para que lo veas a detalle cada una de estas cositas y te vayas preparando. Y quién sabe si tú también quieres ya ir testeando lo que es la Renoval de la Grow Lancer. Recuerda que también cuento con mi servidor de Modo Style, pero no necesariamente juegues mi servidor, también puedes entrar al server testing. Simplemente entras al server test, pruebas el personaje y ya está. No hay ningún inconveniente, solamente es crear tu cuenta en la página web de Hostile, listo, entras al server test y voilà. Recuerda que el server test es totalmente gratuito, no es necesario pues bueno, jugar en el servidor oficial para jugar el test, pues, ¿no? Y nada, comparitos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Así que nos vemos hasta otro próximo video. Chao.